Esto es una introducción a la programación del Learn Experiment. Voy a empezar primero por lo menos importante para que quede para el final, para dedicarle más tiempo al final a lo más importante. Para empezar tenemos archivos estáticos como en cualquier otra página, por lo cual al ser igual que en las otras no voy a dedicarle mucho tiempo. Es CSS, imágenes, JavaScript, eh, bueno, Flash o RSS para cualquier otro tipo de contenido como fuentes o cualquier cosa que haga falta. Luego hay también algunos archivos mmm, como el icono y tal que son igualmente estáticos. Esto es para Facebook, esto, bueno, nada. Eh, Vamos a ver lo siguiente. Bueno, la carpeta language mmm, no la utilizo, sería para gestionar si la página tuviese diferentes lenguajes, pues se indicarían aquí. Mm, Y de lo que queda, lib es donde se encuentran las librerías, por lo cual tampoco se debería tocar. Voy a enseñarlo un poco por encima. Hay librerías para acceso a datos, DAO. Esta de DAO 2 es cuando introduzco cambios, normalmente guardo la versión anterior para por si necesito volver a ella o algo. Facebook, opciones generales, que hay funciones generales de gestión de archivos, lenguajes, la parte de setup, control de errores, mail para envío de emails, mm, RSS y View es donde se muestra la vista. Esta es una carpeta importante que luego veremos, pero más bien en el código. Mm, vale, entonces quitando estas, eh, bueno, en cuanto a los archivos de RAID, hay algunas cosas que son propias de este proyecto, pero que tampoco tienen demasiada importancia. Database Generation, Process Database. Algunas cosas simplemente se hicieron para pasar de la antigua versión a esta. Entonces, por ejemplo, Redirections mm, redirige las viejas, o sea, la vieja estructura de páginas al nuevo formato de tal manera que si alguien llega por un enlace viejo, pues puede acceder. htaccess indica que todas las llamadas pasen a index.php a menos que exista un archivo real como CSS que cumpla esa función. En DBSQL está la base de datos para cuando se hace la creación de la aplicación. appconfig contiene la información de configuración original que se muestra la primera vez que se genera la página. Y config es el archivo que se genera a partir de eso según los datos que introduce el usuario de acceso a base de datos y demás. Entonces, bueno, lo más importante aquí es index, que index simplemente recibe la información y redirige a la página web que tenga, o sea, al proceso que vaya a responder a la petición. Mm, bueno, ahora hace algo de conexión a la base de datos, inicialización y tal, carga librerías y demás, y luego busca, según la ruta que se encuentre, eh, lo- busca lo que tiene que cargar. Por ejemplo, a ver, mm, si pulsamos en materias, vamos a ver otro caso que me interesa más. Si pulsamos en nuevo usuario, la ruta es learn experiment barra registro, entonces buscaría aquí application registro, y al encontrarlo, pues esto sería el proceso que ejecutaría. Vale, o sea, los archivos están vistos todos. Quedaría por ver las carpetas, en donde también están casi todas, menos application, model y templates. Model es donde se define em, la estructura de la base de datos para utilizarlo con las librerías. Vamos a ver un ejemplo usuario, por ejemplo. Bueno, hay dos formatos en realidad. Voy a abrir otro con el formato viejo. Este sería el formato viejo en donde
se va definiendo la estructura de esta manera. La entidad usuario tiene un, un campo de tipo entero llamado administrador, tiene uno de tipo fecha llamado fecha registro, y luego, bueno, pues también hay sets que son básicamente son conjuntos de datos que relacionan dos tablas. La tabla preferencias con la tabla usuario, en donde las preferencias tienen un campo usuario que indica cuál es y luego el usuario al que se asigna, y luego esto es para acceso en el código de tal manera que se pueda acceder en orden inverso a través del usuario. eh, Se accede a preferencias, eso se puede ver después con más claridad. Y este es el modelo nuevo, que es más claro, que simplemente trae el nombre del campo y luego el formato. Texto, fecha, entero, hay diferentes tipos. Entonces aquí se pone el nombre de la tabla, y aquí se pone para acceder, bueno, ya veremos luego también, para acceder directamente a toda la lista de usuarios, o sea, un alias para la lista de usuarios. Mm, Estas clases sirven para acceder también directamente, aunque estoy cambiando la sintaxis y ya no lo utilizo. Lo que pasa es que quedan porque se utilizaban en la versión anterior. Y todavía lo utilizo algo quedan restos en el Learn Experiment. Bueno, esto sería en cuanto a model. Se tiene que, en teoría, definir todas las tablas, las estructuras de datos para poder acceder a ellos con la librería que he desarrollado, pero se puede hacer también sin necesidad de eso con sentencias normales. Lo que pasa es que es más cómodo acceder con esto una vez que se ha creado. Vale, templates son las plantillas. Básicamente lo que se hace aquí es definir las zonas comunes de la aplicación. Empezamos por process, que hace todas las... esta es una plantilla que utilizan cualquier página de la web. La característica principal de esta plantilla es que no tiene vista originalmente, y por lo tanto puede ser usada por procesos que no requieran vista, como por ejemplo el borrado de un elemento, el cerrar sesión. Bueno, luego veremos un caso concreto. Mm, Hace funciones como por ejemplo aquí el identificar el usuario. Mira a ver si hay sesión carga el usuario. Este es un ejemplo de acceso a la base de datos, que básicamente lo que hace es mm, coge el ID de la sesión y crea un nuevo usuario, eh, que va a ser el usuario actual que está haciendo login. El uso es muy sencillo, pero bueno, en realidad lo que está haciendo es cargar todos los datos del usuario, por lo cual es una forma de usarlo muy, muy cómoda. Vale. Bueno, hay luego otras funciones generales y tal. En realidad todo lo que se necesita hacer en cada petición se haría aquí en Process. Luego lo que son vistas de la página se definen aquí en Page Template, que hereda de Process. Y bueno, todos los procesos se envían por execute. Pero, espera, a ver, voy a comprobarlo aquí en Process. Ah, no. Bueno, sí. Lo que pasa que Process Template hace las labores generales en el constructor, mientras que Page ya se tira de Execute. Y básicamente lo que hace es crear la página con otra librería que tengo de, de visualización, que luego la veremos. Básicamente creamos la página con el título que queramos, que en este caso, bueno, pues se llama otra función que se puede redefinir en los hijos. Añade CSS y empieza a meter contenido de tipo tip, o bueno, aquí por ejemplo una llamada a otro método inferior. Digamos que en Page Template se hace todo el trabajo común de, se meten todos los elementos comunes, por ejemplo el área de usuario, las barras laterales, todo lo que sea común a todas las páginas. Y luego se pueden definir otras zonas que tengan cosas comunes entre sí, otras, por ejemplo, profile. Esto es común a todas las páginas del perfil de usuario. Esto no se utiliza, bueno, no voy a meterme en ello.
Blog es todas las páginas que sean de la parte de blog utilizan esta plantilla. Y bueno, con esto creo que está todo menos application, que es la parte importante de verdad, es donde está el trabajo y lo interesante, por así decirlo. Vamos a ver. Empezamos por close session, que es un ejemplo de proceso, aunque no está puesto aquí. Esto podría ser perfectamente, de hecho está muy mal hecho esto. Eso no es un buen ejemplo. Vamos a ver si encontramos otro ejemplo mejor. Este es un ejemplo mejor, aunque no es el que yo quería, pero bueno, eso. Utiliza Process Template. Esto es, cuando utilizan Process Template es que no se va a mostrar nada. Es un proceso en donde se llama el proceso, se ejecuta una acción, normalmente para modificar base de datos o algo, y luego se redirige a otro sitio. En este caso no, porque lo que va a hacer es mostrar una RSS que tampoco sé. Esto es viejo, me parece, y creo que no sirve ahora mismo para nada, pero bueno. Ah, bueno, vamos a echarle un vistazo. Nada, eso se ejecuta siempre por el método execute. Y bueno, nada, no voy a entrar. Esto es viejo, entonces no vale la pena entrar. Vamos a ir a algo que realmente se esté utilizando, pero ya va a ser de vista. Es que lo de proceso no tiene demasiada chiche. Vale, identificación, por ejemplo. Este es un buen ejemplo. Más tiene otro tipo de características, es process form, que por lo general se ejecutaría sería un proceso. Vamos a ver porque en vez de esto podría ser execute y nos haríamos una idea de cómo funciona el proceso, pero en este caso, digamos que cuando hay un formulario, se intenta que el formulario y el procesado del formulario se programen en la misma en el mismo archivo para no tener que andar cambiando. Bueno, vamos a ver. Empezamos por que hereda de page template, o sea, va a mostrar datos. Y vamos a ver aquí. Bueno, todas las páginas tienen esta función contenido, todo lo que va a mostrar vista, que lo que hace básicamente es mm, devuelve un código que se va a meter dentro de la plantilla, o sea, en el espacio que cambia dentro de cada página. Hay una parte común que está definida en la plantilla y luego lo que cambia pues es devuelto aquí y se mete en ese punto, en ese espacio en blanco. Container, aquí creamos un nuevo contenedor que simplemente es para almacenar cosas pero que no muestra nada, o sea, no efectúa ninguna acción. Y sobre este contenedor vamos añadiendo elementos. Header, que es una cabecera de tipo H1, H2, H3. Se utiliza otra etiqueta que no vamos a ver ahora para que se diferencie si es H1, H2, H3. Básicamente lo que se hace es que según el anidamiento de secciones se va a mostrar H1, H lo que sea. De esa manera no hay problema de que, o sea, automáticamente él pone el H que corresponda, no lo tenemos que definir nosotros y se eviten errores. Y aquí entramos en lo que es el formulario. Bueno, que es un formulario, mostramos en primer lugar un error que es un div. Esto de aquí es la clase error, la clase del div, o sea, esto mostraría div class error. Y luego aquí tenemos inputs. Input test es el input normal de texto con una etiqueta usuario y con nombre de campo user. Input password es lo mismo pero para inputs de tipo password. Lo mismo etiqueta y nombre de campo. Y lo mismo para input checkbox, la etiqueta y el nombre de campo. Y luego input hidden, que es campo oculto, que es lo que se almacena básicamente aquí. Bueno, esta es una función general de las que utilizo, que lee un parámetro pasado tanto por get o por post, en este caso URL, y lo almacena aquí en el input hidden de tal manera que esto sería la URL de la que venimos, por lo cual puede volver a esa URL. Y por último, cambiamos el texto del botón de submit.
vamos a verlo en identificación. Aquí está, sería esto. Aquí el error, que si lo inspeccionamos podemos ver que tiene class error, div class error. Esto es lo que se hace con esta instrucción. Tenemos el header de identificación y los campos 1, 2 y 3 y el hidden que no se muestra obviamente. Usuario, contraseña y recuérdame. Se puede probar a cambiar estos datos para entender bien el funcionamiento. Pero bueno, si se quiere meter código sin tener en cuenta todo esto que estamos viendo, voy a hacer un ejemplo. Hay un objeto que sirve para esto. En principio para lo que lo utilizo yo es para meter cosas que no tengo definidas en mi librería, pero bueno, si lo usa alguien que no conozca la librería, pues le puede venir bien para poder hacer las cosas sin necesidad de conocer mi librería. Aquí se podría meter el código HTML directamente, porque si se mete en otros sitios código, por ejemplo aquí, quita las etiquetas HTML todas. Esta es otra razón para poner esto, que si hay que meter alguna etiqueta que no... Bueno, vamos a ver. Muestra con estilo de error. Vale. Borramos todo esto. Y si ahora... hay una P aquí de más. Si ahora actualizamos aquí... Es que... Efectivamente. Muestra hola y luego muestra con estilo de error. O sea, aquí podemos meter el HTML a pedal así como hemos hecho ahora. Pero bueno, voy a deshacer todos estos cambios porque no tiene importancia. Y ahora vamos a ver, bueno, la cuestión está en que si tenemos este formulario, vamos a hacer el ejemplo, y le damos a aceptar, vamos a poner un caso mejor con datos para que se vea mejor. Si le damos a aceptar, bueno, esto para que diga que no existe el usuario de la base de datos, obviamente se procesa en algún sitio y ese sitio es justo aquí, process form. Básicamente lo que hace esto es que si recibe datos con post, pues entra por aquí en vez de por el otro lado. Empezamos por, miramos a ver si hay parámetro usuario y si no lo hay, pues deben rellenar el nombre de usuario. Se pone el error. Al terminar esto va a empezar por aquí, por lo cual incluirá aquí este error. Si tiene password, lo mismo. Y aquí empezamos ya a meternos en cuestiones de base de datos. Como anteriormente hemos visto, bueno, esto vamos a ver, como lo tengo cargado, lo podemos ver fácilmente. Creo que esto es. Vale. Hemos definido la entidad usuario con todos los datos del usuario y luego hemos creado estas dos clases que básicamente lo único que hacen es recibir usuario, la etiqueta usuario, y al recibirla que le asignan a la tabla sabe ya que nos estamos refiriendo a esta entidad, por lo cual trabajan con esta entidad. Entonces aquí vemos la clase usuarios que no es nada más que esto, una lista persistente de la tabla usuario. Vale. Pues aquí la tenemos, o sea, lo que estamos haciendo aquí es crear una lista persistente, que es una lista de elementos persistentes, o sea, de elementos de la base de datos de este tipo. Y nada, empezamos a hacer a actuar sobre la base de datos a través de este objeto que está utilizando una sentencia vieja. Bueno, básicamente lo que hace es usuarios en los que, condición igual, nombre de usuario sea tal. Vamos a utilizar algo más nuevo.
Para empezar, bueno, voy a ponerlo debajo para que se vea. Sé que esto igual no aporta mucho, pero prefiero explicarlo un poco para que se vaya entendiendo por si se encuentra por ahí. Ya para empezar nos quitamos esto de en medio accediendo de esta manera, que es esto de usuarios, es la etiqueta esta que hay aquí, usuarios. Vale, una vez hecho esto, el where y el equal condition lo he simplificado también en una nueva versión que se puede poner nombre usuario is. Y aquí ponemos el get param. Y eso sí, el get first sí, lo que devuelve es el primer elemento que cumple la condición. En este caso solo va a haber uno que tenga ese nombre de usuario, pero bueno, podría ser. Entonces queda bastante más simplificado la estructura desde lo anterior a esto. Vale. Bueno, volvemos a lo mismo. Si no existe el usuario, no existe el usuario en la base de datos, o sea, sacamos un error. Si existe, pero la contraseña es distinta de la que hay almacenada, o sea, la contraseña almacenada es distinta de la que ha escrito, que se codifica con MD5 por cuestiones de seguridad, pues se avisa, la contraseña no es correcta. Y por contra, si es correcto todo, pues lo primero que hacemos es el identificador del usuario, lo guardamos en sesión, obtenemos la URL. Bueno, esto la verdad es que todo es un poco innecesario contarlo ya. Son cosas muy específicas. Por ejemplo, esto de aquí es para recordar al usuario próximas veces y demás. Esto es por si se habían creado ejercicios temporales con el usuario. Tampoco quiero entrar. Y redirect. Esto sí es interesante. Redirect se utiliza mucho. Simplemente sirve para redirigir a otra página. Y Baseul es la base de partida. Se utiliza en vez de andar haciendo dos puntos barra, que muchas veces no sabes dónde estás porque puede que haya metido parámetros y demás. Se utiliza esto para se utiliza Baseul para empezar desde el origen de la página. Vale, una cosina más para si queréis hacer algo sin utilizar este modelo de datos, tener que crear en Model y tal. Está la instrucción query que lo que hace es, bueno, aquí podéis poner una instrucción SQL normal y devuelve los datos. También se podría ejecutar un insert o un update. Si es un insert, devolvería el ID del elemento insertado. Creo. Vale. Y por último, una cosina más. Esto es este de aquí. Aquí se ponen en contenido dos parámetros. Y también, vamos a ver lo que eso no lo vimos antes. Aquí en title se utilizan los mismos dos parámetros. Bueno, básicamente estos parámetros, si se encuentra un archivo que cumpla las condiciones, por ejemplo, que no lo hemos visto antes, pero imaginemos que tenemos una ruta que sea Yarn Experiment sección sección index. Sección index y después de esa sección index que barra 1, por ejemplo. Pues nada, por sección entraría en esta carpeta, por index entraría en este archivo index.php y por el número 1 se metería aquí, se pasaría como parámetro. Nada, es un detalle simplemente que cuando se ha encontrado una dirección, si sigue habiendo parámetros en la URL, se meten aquí como parámetros de la función. Entonces es más cómodo acceder. Y bueno, se puede hablar más sobre esto, pero creo que así como pequeña introducción rápida y mal, para empezar, que creo que puede servir. Ya si hace falta más en próximas versiones lo iremos mejorando.